Bueno, pues mirad, yo tengo la máquina de coser con hilo blanco y también hilo blanco lo tengo en la canilla, porque ya os digo que es una costura tan sumamente fina que es que ni se ve el pespunte. Tengo mi máquina con un paso del 2,5 y una separación de 3,5, pero bueno, lo importante es el paso, la puntada del 2,5. Mirad, vamos a coger nuestra aguja, la apoyamos sobre el tejido, bajamos prensatela y cosemos. Tenemos que ir bien por todo el contorno de este cuerpecillo, por donde tenemos marcado, por la marcación. Damos un retroceso y vamos bajando por la línea recta. Iremos moviendo la máquina, levantando prensatelas cada vez que tengamos que ir haciendo algún tipo de curvas. Pues mirad, tenemos que hacer, ¿veis? Una marca muy finita, una puntada muy delgada. Esto lo haremos con todas las piezas y vamos a ir aguantando el pedal y sobre todo la velocidad de la máquina a medida que nos vaya resultando más complicado la costura. Paramos la máquina, levantamos prensatela, giramos un poquito el tejido y seguimos cosiendo. Una vez que llegamos a la zona de dedito, vamos a bajar nuestra aguja, levantamos prensatela y vamos a ir girando de forma que la aguja nos quede justo por donde vayamos a pasar el pespunte, por encima de donde tenemos marcado. Volvemos a bajar aguja, sujetamos, siempre tenemos que bajar aguja para sujetar el tejido y vamos moviendo. Y así nos va a ir quedando nuestro pespunte, como veis, muy fácil de hacer y sobre todo con paciencia. Bien, vamos a hacer la cabeza tal y como os comenté. Vamos a hacer aquí un punto al principio, vamos a hacer un retroceso, giraremos toda la cabecita y volveremos a hacerlo aquí, pero pasaremos por encima de esta parte para que así nos quede marcado. Pues mirad, ya tenemos cosido nuestro cuerpecillo. Os quería comentar, yo utilizo un prensatelas que se llama abierto. Mirad, os lo enseño porque es bastante bueno de manejar. Mirad, es un prensatelas que es muy abierto de esta parte de aquí y me permite, cuando voy cosiendo con la máquina, ver perfectamente por dónde va pasando. Hay otros prensatelas que son más cerraditos de la parte de arriba y apenas se ve la zona donde vamos cosiendo. Las muñecas necesitamos tener sobre todo mucha precisión a la hora de coser, porque son muñequitas muy pequeñas, bracitos muy pequeños, vestidos muy chiquititos. Entonces la verdad es que medio centímetro o 1 centímetro es muchísimo cuando estamos trabajando cositas tan pequeñas. Sí que os recomiendo que si no tenéis este prensatelas, hay otros que son
transparentes, que también os permiten. Lo que no os recomiendo es utilizar unos que hay más cerrados, que eso sí que os puede resultar un poquito más complicado. Y bueno, pues dicho todo esto, vamos a recortar nuestro tejido, vamos a empezar a rellenar y vamos también a planchar para quitar todo este bolígrafo borrable, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, pues ya hemos cosido a máquina nuestro cuerpecillo y todas las piezas de esta muñeca. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Yo utilizo siempre una tijera de estas de zigzag porque al utilizarla consigo las partes curvas de cada uno de los patrones me queden mejor asentadas a la hora de darles la vuelta. Si no tenéis este tipo de tijeras no pasa nada, utilizamos una tijera normal y en las partes que están redondeadas le damos unos pequeños piquetes sin llegar al pespunte que tenemos trazado. No pasa nada, es exactamente igual. A mí me resulta más cómodo y más rápido utilizar este tipo de tijera. Mirad, vamos a ir recortando todo el contorno y le vamos a dejar un medio centímetro más o menos de margen de costura. Se recorta todo con mucha paciencia y de esta forma cuando demos la vuelta tendremos una costura muy delgadita que prácticamente no se va a apreciar. Estamos trabajando piezas muy pequeñas y tenemos que tener mucho cuidado con todo, sobre todo pues eso, pequeños detalles porque son pequeñitas las piececillas que vamos manejando. ¿Veis esta parte que está medio curva? Si no tenéis esta tijera no pasa nada, le dais un par de piquetes con cortahilos o con la punta de una tijera o con lo que queráis. Aquí yo no suelo dejarle ningún tipo de margen de costura, después lo pongo hacia adentro y me queda perfecto. Corto todo a la misma medida. ¿Veis aquí que está la parte del dedito? Tenemos la opción de hacerlo o así hacia adentro o ya os digo dándole un piquete. ¿Veis? A mí no me hace falta darle ningún piquete, pero podéis hacerlo así, de esta forma, y por la parte de aquí también. Ya os digo, yo no lo hago porque voy siempre corriendo y este tipo de tijera la verdad es que me facilita mucho el trabajo. Pero cuando no tenía esta tijera utilizaba el cortahilos, que es muy preciso, más preciso que mi tijera, y con eso ya tenía los piquetillos hechos y siempre me han quedado bien. ¿Veis? Yo os recomiendo que en esta parte deis un piquete para que cuando abramos el dedito nos quede más marcado. De la misma forma también os recomiendo que lo hagáis en la zona de cuello con hombro o incluso en la zona de costura si no tenéis este tipo de tijera. Repito, si la tenéis no hace falta. Si tenéis alguna duda sobre algo en concreto que esté hablando, comentando en este momento y que os quede un poco de duda, dejadlo en comentarios o en el vivo, en el directo. En el vivo yo os lo iré despejando cualquier duda que vosotras tengáis. ¿Veis? En la parte de aquí o en la parte de aquí. En estas partes que son, digamos, las más complicadillas. Y la parte de la cabecita tampoco dejo margen de costura añadido. Dejo el mismo margen que en el resto de las piezas. Y ahora con este tejido que me sobra, ya os digo, haremos los bolsillos para la técnica del bolsillo de las diferentes muñequitas que vamos a hacer. Quitamos el exceso que no nos hace falta y el resto lo vamos guardando. Los materiales son muy caros y tenemos que ahorrar el máximo posible. ¿Veis? Así me voy guardando. Incluso fijaos, de aquí me sale hasta un bracito de una caprichosa. Siempre guardo todos los retalillos. Después ya limpiaré esto y ahora vamos a planchar. Mientras se me calienta la plancha, que va a tardar muy poquito, voy a quitar toda la parte de los hilillos y todo lo que vaya viendo. ¿Veis? Todo esto lo voy quitando para que me quede limpita cada una de las piezas que voy a utilizar.
Y así, una vez que lo tenga planchado, solamente me quedará rellenar, nada más. Bueno, pues ya que están sin hilillos, vamos a planchar, a quitar todo este bolígrafo borrable a todas las piezas, menos a las piernecillas en la parte de arriba. Vamos a quitarlo todo menos la marca, que es la que nos va a decir hasta dónde tenemos que rellenar y que coser, porque esa es la zona donde va a ir pegada al cuerpo. Mejor no perder la referencia. Si la perdemos tampoco pasa nada, se pone el patrón encima y se vuelve a marcar, pero si la tenemos ya así, pues bueno, es un trabajo que tenemos hecho y no tenemos que volver a repetirlo. ¿Veis? Tal cual. Pues una vez que está todo planchado, siguiente paso, rellenamos las piezas. Bueno, pues mirad, vamos a empezar a rellenar. Yo ya tengo hecho aquí un bracito y una pierna. Ahora os voy a explicar. Yo utilizo una guata siliconada. Es una fibra hueca siliconada, se llama así, y es de los que digamos que no tienen recuerdo, que son indeformables. Aunque hagamos una bola fuerte y con cuerpo, cuando soltamos vuelve otra vez a estar igual que al principio. Yo la compro en bazares y la verdad es que me gusta un montón. Es antialérgica, antiácaros y se puede lavar sin ningún problema, no se deforma. Mirad, os he marcado aquí una línea que es esta, donde iremos a dejar una costurita hecha a mano o a máquina, como queráis. Yo la voy a hacer a mano. Vamos a coger la piernecilla y le vamos a dar la vuelta. Aquí tenemos marcado la parte hasta donde irá cosida esta pierna junto al cuerpo, donde la vamos a unir. Ahora, sobre rellenadores hay muchos rellenadores ahí en el mercado. Yo utilizo estos que me hago con unos palitos de brocheta de los que compro en los bazares. Tengo de diferentes medidas, como podéis ver, y lo que hago es, le hago aquí una muesca, bien con una sierra, bien con un cúter, con lo que tengáis a mano. En este caso este es gordito y le he puesto bastante espacio para rellenar. La guata entra aquí dentro y al tiempo que voy empujando no me sale, sino que va entrando bien al fondo. Este tan grande lo utilizo para muñecas grandes. Cuando hago muñecas pequeñitas como la de hoy, utilizo este otro que es mucho más pequeño. Como veis, tiene un trocito muy pequeñito de esta hendidura que yo le hice y es un palito de brocheta también bastante finito. Y con este, que es más o menos de este tamaño, un poquito más pequeño, lo que hice fue hacerle punta y después con una lima lo estuve limando la parte de fuera para que me quedase más chata y no me rompa el tejido. Con esta brocheta le di la vuelta a las piezas de las muñecas y saco lo que son deditos y demás, y bueno, pues todo lo que son las partes curvas, y con este es con el que relleno. Pero ya os digo, por internet venden muchos rellenadores y también venden bueno, pues rellenadores que son probablemente mejores que estos, pero a mí me gustan los míos. Abrimos nuestra piernecilla. Voy a quitar estos hilillos, que me voy a ayudar con esta brocheta para despegar la pieza principal, porque está muy cogido. Ya os digo que cuando son piezas tan pequeñitas tenemos que tener mucho cuidado y mucha paciencia, porque las cosas pequeñas se trabajan peor que las piezas grandes. Una vez que le damos la vuelta, utilizo el que os comentaba de la punta redondita, y lo que hago es sacar, veis, toda la parte esta del pie, la forma del pie. Saco bien todas las costuras. Sé que con este palito no voy a tener problema de romperlo, por eso os digo que le tengo la punta, pues eso, muy chata, muy roma. Una vez que lo tenemos aquí, vamos a cogernos, bueno, yo voy a utilizar una aguja con un hilo. Solo vamos a doblar un poquito para que no nos moleste a la hora de rellenar. Doblamos justo por la marca que tenemos hecha del patrón, y ahora ya solo vamos a darle aquí un pequeño hilván.
Ahora cogemos el rellenador más pequeñito y empezamos a meterle la fibra hueca siliconada o guata o lo que tengáis, con lo que tengáis a mano. Empujamos y la llevamos hacia la parte del pie. A veces, para ayudarme cuando son piezas tan finitas, utilizo el de pico y con él voy ayudándome a llevarlo hacia las zonas del exterior para darle esa forma, que en este caso es de pie. Y así consigo que el relleno me llegue hasta el final. Y ahora ya sigo rellenando. Lo haremos hasta la marca que os había comentado antes. Y en esta ocasión la tenemos. Pues mirad, aquí lo vamos a poner. Pues ya que tenemos relleno, vamos a coger una hebra de hilo y le vamos a hacer el nudo invisible. Mirad, cogemos los dos extremos del hilo de la hebra y lo metemos por la aguja, por el ojo de la aguja. Ahora venimos a la marca que teníamos hecha en esta de aquí y en línea recta daremos aquí una puntada. Pasamos la aguja por el extremo del hilo y cerramos. Hacemos como una especie de lazo y ahora vamos pasando un pespunte arriba, un pespunte abajo. Ya os digo, yo lo voy a hacer así a mano. Si queréis lo podéis hacer a máquina, pero a mí me resulta muy fácil hacerlo de esta forma y como más rápido. Y llegados aquí daremos una puntada, daremos también un nudo y esconderemos el hilo y ya tendremos la pierna preparada para colocarla al cuerpo. ¿Veis? Haremos igual con el bracito. Le vamos a dar la vuelta. ¿Veis? Tenemos que sacarle el dedito y la parte redonda de abajo. Utilizamos de nuevo la punta y vamos a sacarle el dedito en este caso. ¿Veis? Con mucha paciencia porque es muy pequeñito. Cuando hagamos muñecas más grandes, este paso será mucho más fácil. Pero cuando hacemos cositas pequeñas es lo que os estoy comentando, que todo parece que se hace grande. Todos los problemas se hacen grandes. Pero bueno, ya veis que con cariño y con paciencia vamos consiguiendo resultados. Metemos la parte de la costura, el margen de costura, lo metemos y como veis queda perfecto, no nos da ningún problema. Ahora vamos a rellenar esta manita y vamos a hacerlo de momento metiendo muy poquita cantidad porque tenemos que rellenar ese dedito y la parte de la mano. Nos vamos a llevar toda esta parte tan pequeñita de guata, la vamos a llevar hacia el dedo, hacia la parte del dedito y el resto hacia la mano.
Y para asegurarnos que está bien el dedito, metemos otra vez el que tenemos de pico, el que tenemos con la puntita, y vamos llevando la guata hacia el dedo. Así no nos va a quedar vacío, nos va a quedar bien gordito. Y ya está. Y ahora ya seguimos rellenando normalmente. Llenamos bien la parte de arriba de la parte que va pegada al hombro, para que nos quede luego bien resistente y nos quede con formita de cuerpo bonito. Cuando ya veamos que está durito, ya estará preparado para cerrar. Si utilizásemos tejido elástico, necesitaríamos ponerle mucha más cantidad de guata, porque necesitamos rellenar algo que no mantiene su forma, se mueve, tiene vida propia. Bueno, vamos a coger la aguja y de nuevo vamos a hacer un nudo invisible. Unimos los dos extremos y pasamos por la aguja. Y ahora metemos bien este relleno, damos aquí una puntada y damos una lazada, metemos la aguja por la lazada y daremos una de izquierda, una arriba y una abajo, una arriba y una abajo, y así haremos una puntada invisible. Por la parte que saquemos la aguja de la parte de arriba es por la parte que tenemos que meter en la parte de abajo, a esa altura, y por la parte que salgamos tenemos que entrar por la parte de arriba. Así nos va a quedar cerradito y muy bien rematado. Ahora tiramos del hilo y nos va a quedar lo que llamamos la puntada invisible. ¿Veis? Prácticamente ni se aprecia. Aquí vamos a dar un punto y vamos a esconder el hilo y tendremos el bracito hecho. ¿Veis? Súper fácil. Vamos a hacer el cuerpo de la misma forma. Vamos a dar la vuelta . Con la brocheta que tiene la puntita le vamos a sacar todas las formas del cuerpo, cintura, hombros y la parte de la base, la parte del culete. Y ahora vamos a rellenar. Mirad, aquí sí que podemos utilizar el grande porque tenemos una buena entrada de guata, y bueno, nos puede facilitar pues que vayamos un poquito más rápidas. La llevamos bien hacia abajo y vamos metiendo guata. Tenemos que dejar el cuerpo duro porque es el que va a mantener la cabecita de la muñeca erguida. No los pies, porque ya os digo que no va a ir de pie en esta ocasión. Lo haremos en siguientes clases. Vamos a empezar de una forma muy fácil, con explicaciones claras y con muñequitas sencillas, y vamos a ir subiendo el nivel. Haremos diferentes muñecas, diferentes técnicas, diferentes vestidos. Será todo muy distinto.
cada muñeca será completamente diferente, pero la base de cómo se rellenan y demás son todas iguales. La diferencia es que cuando necesitamos que la muñeca se quede de pie, pues las piernas tienen que ir muy llenas. ¿Veis? Tenemos que dejarla bien durita. Voy a utilizar, que me apetece más ponerme con este, me resulta más fácil. Abrimos bien y empezamos a meter. Ya os digo que esto como si no hubiera un mañana, porque todo lo que metamos será darle cuerpo a la muñeca. La cantidad depende del tejido que estéis utilizando, depende del relleno que utilicéis también, depende de tantas cosas que es muy difícil deciros que necesitáis 300 gramos o medio kilo o X, porque hay rellenos que no se quedan tan prensados, otros necesitan menos cantidad porque son más ligeros, y otros a lo mejor, pues como muchas de vosotras tenéis que utilizáis trocitos de esponja, pues claro, eso ya depende del material que vayáis a utilizar. Este, por ejemplo, se prensa mucho, se queda hecho, como digo yo, una piedra, y hay otros que por más que metes y metes y metes, pues parece que no cogen cuerpo. Este se va adaptando, se va mezclando la parte que vas metiendo nueva con la parte que tienes abajo, y vas creando un bloque, y la verdad es que ese bloque le da pues la fuerza que tiene la muñeca. Fijaos todo lo que le he metido y es que no he llegado ni a la cintura. ¿Veis? Yo le voy metiendo y lo voy aplastando, lo voy llevando hacia abajo, y también en esta ocasión hacia las caderas. Tienen que quedar duras, ¿veis? Aún están blandas, necesitamos que tengan mucho cuerpo porque es donde la muñeca va a estar sujeta. ¿Veis? A medida que yo voy llevándomelo hacia las caderas, voy bajando el relleno que tenía arriba. Fijaos hasta dónde hemos llegado. ¿Veis cómo ya tiene dureza? Pero claro, tenemos que ponerle mucho relleno. Yo prefiero rellenarlo de poco en poco, porque así, ya os digo, voy haciéndole la medida, la fuerza, la consistencia que necesito en ese momento. Si metiese todo de golpe, me quedaría una bola, pero no tendría resistencia, no tendría cuerpo. Se gasta mucho relleno. Lo más tedioso de hacer muñecas para mí es este paso, es el paso del relleno, pero es uno de los más importantes que tenemos que tener en cuenta, porque si no la muñeca no se va a mantener, caerá. Tener en cuenta que cuando se le pone la cabecita y después se le pone el pelo, eso si no le ponemos un gorrito, todo eso es un peso que tiene que sujetar el cuerpo. Si el cuerpo no tiene fuerza, la muñeca cae. Por eso tenemos que darle la importancia que tiene cada una de las partes de hacer una muñeca. Hay muñecas muy bonitas, pero que tienen que estar siempre sujetas sobre un cojín o una cama, o apoyadas en una pared, porque no tienen fuerza, no se aguantan. A mí me parece que, como todo, hay que darle vida, y lo bonito es verlas, pues eso, sentadas solas o de pie solas, sin necesidad de que estén apoyadas en ningún sitio. Esa es mi opinión, pero para gusto colores, que todas las muñecas, todas son preciosas, y todas se hacen con mucho cariño. Algunas con más dificultad que otras, pero todas con cariño.
y el cuello tiene que tener mucha resistencia, tiene que estar muy bien relleno, porque es donde va sujeta realmente la cabeza en el cuello. ¿Veis cómo va cogiendo la forma? Ahora le vamos a poner ya directamente en el cuello y daremos por finalizado este cuerpecillo. Después, cuando ya uno las piezas, casi siempre al final, al último momento, suelo terminar de ponerle un poquito más de relleno al cuello, porque parece que queda un poquito más firme. Mirad, si os pasa esto, que os queda aquí una marca, ¿veis? Esta arruga, un truqui. Coged una brocheta que tenga la puntita y lo metéis justo así y batís un poco, movéis un poquito el relleno de esta forma. ¿Veis? Desaparece. Son pequeños truquis que vamos a ir aprendiendo y vamos a ir compartiendo, pero intentad que vuestros trabajos queden siempre lo más bonitos posibles. ¿Veis? Desaparece. Bueno, pues yo voy a dejar este trocito, ya os digo, para después, cuando ya vaya a unir la cabecilla al cuerpo, y después ya sí que lo acabo de rellenar, porque si no este relleno se sale, y yo lo que quiero es que me quede muy completo de relleno. ¿Veis? Lo voy a poner así hasta aquí y ahora le voy a poner aquí un alfiler para que me aguante. Así no se me sale. Y ahora vamos a hacer la cabeza. Mirad lo que os estaba comentando antes. Con un abreojales, en mi caso, voy a buscar, ¿veis? Habíamos dejado una parte con un retroceso y aquí también. Y quedamos que abriríamos esta otra parte. Este abreojales, la verdad es que a mí me va genial. Tiene muchos usos diferentes, pero a mí para hacer esto me encanta, porque es el que más preciso, es como si fuese un bisturí que corta súper rápido y de forma muy precisa. ¿Veis? Corto aquí y ya tengo libre este hilo. Ahora cuando yo lo abro me queda marcada la zona por la que va cogida antes en redondo. ¿Veis? Ahora yo lo que puedo hacer es hilvanarla para luego unirla. ¿Veis? Yo ahora me cojo este doblez hacia adentro y solamente tengo que hilvanar justo por donde me va marcando la costura del pespunte de la máquina. Y así me queda completamente el mismo círculo que tendría si no lo hubiese abierto. Lo único que hago esto es porque me facilita después, cuando la rellene, pues mantener la medida y la circunferencia de la carita. Bueno, pues vamos a hacer igual en este lado. Luego, cuando ya la tengamos rellena, lo que haremos será dar una puntada escondida y ya os digo que nos va a quedar igual que si lo hubiésemos cosido a máquina, pero tendremos la opción, si por un lado cuando pintemos o diseñemos la carita estropeamos esa parte, pues bueno, tenemos la opción B, que es coger la otra parte de la carita y también poderla utilizar.
Pues mirad, así nos quedaría. ¿Veis? Nos quedan igual por los dos lados. Ahora le daríamos la vuelta y ya podríamos rellenarla. Hacemos igual, damos la vuelta y le pasamos el palito finito, el que tenemos con la punta, para sacarle bien toda la forma redondita de la carita. ¿Veis? Así nos queda. Ahora vamos a empezar a rellenar. Mirad, yo voy a poner un poquito y voy a empezar a meter con el finito, con el más chiquitín, hacia adentro. Bien, vamos a hacer toda esta parte que, como veis, está vacía. Cogemos el palito por la parte que tiene la hendidura, cogemos un poquito de este relleno y nos vamos hacia abajo y mecemos de esta forma. Vamos empujando y nos vamos llevando hacia la zona donde está esos pliegues tan feos. Hacemos igual por este lado y vamos meciendo y vamos llevando, arrastrando todo el relleno hacia la parte de abajo. ¿Veis cómo se va quedando? Seguimos llevando y meciendo, así, y ahora iremos llevando más relleno. ¿Veis cómo queda? Queda súper bien así. Cogemos un poquito más y hacemos igual, metemos el relleno por una de las partes y nos vamos hacia donde nos vaya pidiendo que falta, pero con este movimiento, con un movimiento de vaivén. De esta forma vamos dejando el relleno donde nos hace falta, pero a la vez vamos batiendo, vamos uniendo el nuevo que estamos llevando con el antiguo que teníamos de antes, y así no nos quedarán bultitos ni cositas feas que hagan un poquito menos atractivas nuestras muñecas y sobre todo nuestros trabajos, que queden lo mejor posible. Cogemos más y lo seguimos haciendo así hasta que tengamos la carita rellena y que veamos que queda una cabecita perfecta. ¿Veis? Siempre meciendo. Mirad, aquí fijaos, se ve el palo transparente, ¿lo veis? Aquí hace falta bastante relleno, pues hacia adentro y seguimos. Fijaos la cantidad de relleno que entra dentro de una cabecita tan pequeña. Es importante rellenar bien, ponerle la guata que necesite. Y hay veces que parece que ya está y no está, sigue entrándole más y más y más guata, más relleno. Mirad cómo queda, ¿veis? Queda dura, pero queda redondita. Tenemos aquí un trocito, entramos con el grande o entramos con el más finito, ¿veis? Y vamos llevando y empujando y dándole la forma que tiene la carita. ¿Veis? Desapareció. No hay ningún misterio, simplemente es paciencia y mucho relleno, mucho relleno. ¿Veis? Así nos queda. Ahora vamos a hacer la parte de arriba y ya vamos a cerrarla. Esta parte, si no queda bonita
la zona de la costura no os preocupéis porque lo vamos a tapar con el pelito. Vamos a coger hilo y vamos a hacer de nuevo un nudo invisible. Mirad, vamos a meter bien toda esta guata y vamos a cogernos desde un lateral, vamos a poner aquí una puntada justo en el borde y cogiendo muy poquito tejido. Vamos a meter la aguja por el lazo y ahora la puntada invisible. Nos vamos a venir en la parte de arriba, cogemos un poquito y justo por donde salimos entramos por la parte de abajo y lo hacemos con puntadas muy pequeñitas. Aquí entramos y aquí también. ¿Veis? Ahora si tiramos veremos que se cierra. ¿Veis? Y queda perfecta. Pues esto lo vamos a hacer hasta el final. Tiramos con cuidado de no romper el hilo. Yo estoy utilizando hilo de coser normal doble. Vamos a cerrar aquí. Y aquí le daremos un par de puntadas o una puntada, un nudo, y esconderemos el hilo y ya tendremos todas las piezas terminadas. Ya están rellenas y ahora ya siguiente paso será montar la muñequita, darle forma a la muñequita. ¿Veis? Así nos queda la cabecita. Esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Bonita, ¿eh? Vamos a montar el cuerpo.